Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Hola a todos, estamos muy contentos por esta 9ª edición de Mujeres en el Diseño. Y como ustedes saben, pues tenemos también como co-host a Ale Mártir y Revista Creatium. Hola Ale, bienvenido. Hola, hola. Y bueno, estrenamos Inspiradora. Ustedes saben que tenemos sorpresas todos los meses. Y hoy, pues, una amiga, una compañera de la universidad, una persona que es una mujer bastante ecléctica, atrevida, diría yo, sin miedo a muchas cosas. Ya ella nos va a compartir más, pero por ahora, hola Mónica Martínez, bienvenida a Unidos por el Diseño y Revista Creatium. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por invitarme a participar de este podcast. Mucho gusto estar con ustedes. Ale, muchas gracias por acompañarnos también. Y pues a ver, ¿qué les cuento? Díganme un poco. Y gracias a toda la comunidad que es parte de Diseño UNE. Un gusto de compartir con ustedes y pues vamos a ver qué les puedo contar. Uy, muchísimo, pero bueno, antes de entrar en materia con un poco de la trayectoria de Mónica, les compartimos el tema que el día de hoy es diseño interior, multiculturalidad, capacidad de visión y cómo vencer el miedo para empoderarse. Y ahora sí, Mónica, cuéntanos brevemente de tu trayectoria. Pasaste de El Salvador a México, a Guatemala, a Estados Unidos, eres ciudadana del mundo. Bueno, hay muchas cosas que decir de ti. Lo más reciente, pues, que te has lanzado al diseño de las tiny house, estas mini casas, con todo incluido. A ver, dinos en tus palabras. Bueno, mi carrera es de diseño de interiores. Estudié, como sabes, tú y yo juntas. Inicié en la Matías Delgado. Posteriormente, la vida me llevó a otra universidad en México, en la Universidad de las Américas, en Puebla. Y cuando finalicé mis estudios en el diseño de interiores, yo realmente comencé a trabajar al mismo tiempo que paralelamente llevaba la carrera. Y el mercado en el que inicié mi carrera fue el mercado comercial. Entonces, mi enfoque de diseño en esos inicios era directamente con negocios. Más que todo en el área de hospitalidad. Tuve la oportunidad de trabajar con gente en el gremio de restaurantes, hotelería, tiendas, en los centros comerciales. Y hice eso por aproximadamente tal vez unos 7 u 8 años, a paralelo a que estaba estudiando y que al mismo tiempo trabajaba. Cuando ya la carrera se finalizó, pues empecé a trabajar ya directamente en la creación, más que todo con dueños de negocios que buscaban una alternativa en el diseño de sus locaciones o en este caso la remodelación de sus negocios, como la finalidad de darles un reviving, de revitalizar el concepto de su negocio, de buscar atraer más clientes.
Pero como buen diseñador, sabes que uno debe entender un poquito la meta que uno tiene del diseño. Entonces yo me involucraba mucho en entender la finalidad de la remodelación, la finalidad, el por qué buscaban los dueños el cambio, que en los negocios comerciales es muy común, especial en hospitalidad, que se rota mucho los conceptos, hay que innovarlos, cambiarlos y el mercado es muy competitivo. En ese proceso aprendí que el éxito de ser una diseñadora de interiores comercial se basaba en conocer la industria, el negocio y el corazón de sus operaciones para yo ofrecer un diseño que cumpliera no solo con el ser atractivo para un público que compraba, sino también funcionalmente eficiente, operativamente eficiente y que combinara todos esos elementos. Entonces, para poder lograr eso, me empapaba de entender el nicho, el negocio, su concepto, su funcionalidad, sus operaciones y a partir de ahí generar un diseño estructurado globalmente. Hice eso por los primeros años de mi carrera y de repente pues me encontré, como dices tú, cambiando de un país a otro. Entonces, um, estudié sabiendo que lo que me gustaba era el área comercial. Había empezado a involucrarme bastante en el conocimiento del área financiera de un negocio, los costos operativos de un negocio, la manera en la que el diseño tenía que tener un valor de retorno para el negocio, porque es una inversión. Y pues tomé unos estudios de financieros eh, y empecé a trabajar el conjunto donde analizaba las operaciones del negocio desde el punto de finanzas, desde el punto en donde yo quiero remodelar porque mi negocio no me da dinero. Tengo problemas, no está vendiendo, no necesito atraer más clientes. Y ese siempre es la razón de la remodelación, el diseño, el cambio, la visión en el concepto que tiene que cambiar. Entonces yo uní esas dos cosas, así que a unos años después tomé una especialidad en el área financiera para entender los puntos de crisis que un negocio podía tener en el aspecto financiero que se relacionaban al directo desarrollo de mi trabajo con el área de diseño. Y eso me llevó a empezar a trabajar con la fase de startup del inicio del negocio. Y me involucré muchísimo en cómo iniciar negocios desde el momento en el que tú estás creando el concepto del negocio, que analizas un mercado, estableces cuál es la brecha que puede abrir ese negocio con un concepto creativo y luego cómo lo vas a implementar, porque no solamente es el diseñarlo y conceptualizarlo, luego después implementarlo y allí viene un poco de también estrategia de mercado. Así que de repente ahí me tocó también estudiar un poco de marketing, que ya tenía una base. La universidad de nosotros fue muy completa y los primeros años, como tú lo sabes, recibíamos en común un poco de diseño gráfico, un poco de diseño artesanal, un poquito de interiores, pero también creo que el haber sido tan multidisciplinarios en nuestra educación permitía que pudieras tocar un poquito de todo. Entonces yo hice uso de mi amor por el diseño, la capacidad financiera que de alguna manera siempre ha sido nata para mí y le agregué un poquito de sal y pimienta con conocimientos de marketing, bastantes de finanzas y con los años pues en esa área me desarrollé. Ok, interesante. Fíjense la manera en cómo Mónica ha ido incorporando diversos tipos de saberes que son complementarios y a la vez necesarios, porque a veces los diseñadores o el gremio creativo, lo voy a decir así, nos quedamos nada más con la parte del proceso creativo como tal, pero sí hace falta saber de negocios, sí hace falta saber cómo venderte y pues ustedes han escuchado, le hemos dedicado mucho, mucho al tema también de la marca personal, así que es interesante, ¿vale? Bien, pues en mi caso, ahorita que Mónica explicaba todo esto,
Solo me acordé de algo que usted y yo ahora estábamos platicando un día de estos, de cómo yo he incorporado también el tema multidisciplinario a mi ejercicio profesional de diseño. Así que yo, o sea, bueno, también Vero es súper, o sea, es multidisciplinaria, así bien heavy. Así que realmente para nosotros es bien fácil entender cómo Mónica se ha sentido y cómo ha ido incorporando. Pero también me gustaría que la audiencia pudiera empaparse un poco en eso. Así que, Mónica, ¿cómo incorporas ya de una forma práctica esta visión de negocios en tus proyectos de diseño? Bueno, mira, quizás lo que es más fácil compartir es un poquito de tu experiencia con un ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando me siento con un cliente, si es un cliente del área comercial, con un startup, con un negocio que está empezando, tú tienes la gente que está invirtiendo, quiere crear un negocio, quiere generar dinero, que tiene que ser, um, eh, perdona, um, tiene que ser, generar utilidades y ser rentable. que tiene que ser rentable, así es. Ajá. Se me fue la palabra en español, ¿qué está pasando? Tranquila, que aquí no hay problema en que sea en Spanglish. Dios, ya me toca dar una vuelta por El Salvador, ya me di cuenta. Vente. Bueno, entonces yo lo incorporo en las preliminares reuniones, trato de entender la necesidad del cliente. Y luego analizo, lo primero que hago es pedirles si tienen, si es un negocio existente, es un poco más compleja la respuesta que te tendría que dar, pero vamos a hablar de un negocio que inicia, ¿no? Entonces, con un negocio que inicia, hoy en día, a la gente que realmente está empezando a empaparse el concepto de diseño de negocios, invierte en una persona especializada que va a encontrar un concepto, diga, vendes pizza. Miles de personas que venden pizza. Pero ¿cómo rompes tú una brecha en un mercado que está saturado, que tiene ya muchísima competitividad? Pues creando un concepto, por ahí comienza. ¿Cómo atraigo a la gente conceptualmente? Y de ahí vienen los conceptos creativos en donde tú dices, yo voy a poner un señor, voy a hacer una pizza que diga, soy una pizza, pero me llamo pizza by slice, porque en el mercado aquí no hay una pizza por slice. Entonces, ¿dónde entra mi marketing o la experiencia o el entrenamiento de marketing que yo tomé? Que voy y analizo el lugar donde lo quiere colocar, veo los demás restaurantes que venden lo que él está vendiendo, hago un estudio de mercado donde encuentro la competitividad, lo que tienen los competidores, quiénes son exitosos, que atraen a la gente, qué es lo que les gusta, hice ese estudio. ¿Y qué tiene que ver con eso en el diseño de interior? Bueno, porque esos elementos de conocimiento que yo voy a obtener me van a permitir a mí crear un concepto creativo en mi espacio que le dé a mi cliente una ventaja competitiva con su negocio. Ahora, cuando son negocios que ya están operando y me llaman para que yo trabaje con ellos el análisis de una remodelación, mi primera pregunta será, a ver, ¿por qué quieres remodelar? Y la respuesta casi siempre es porque hemos perdido clientela, porque necesitamos, la competencia está muy fuerte, o como lo que nos pasó ahorita con la pandemia, hubo que reinventarse. Entonces, al reinventar un modelo de un negocio, tienes que entender lo que está sufriendo ese negocio y el sufrimiento más importante de un negocio es la economía. ¿Está haciendo o no está haciendo dinero? Y entonces es donde yo involucro que estudié finanzas para sentarme con un dueño de un negocio y que me diga cuál es su estado financiero. Y yo analizo, veo el estado financiero y digo, aquí hay problemas que pueden ser solventados con un mejoramiento en el área de servicio al cliente o un mejoramiento operativo, porque resulta que está complicada la operación porque no fluye, porque el espacio no permite que la operación se agilice y a lo mejor su cliente tarda demasiado tiempo en recibir el producto terminado. Y finalmente toda esa información me permite a mí generar un diseño para un negocio ya sea nuevo y un negocio que está ya caminando, que requiere una remodelación entonces vas encontrando los problemas de los que sufre ese negocio.
Eso es en el área comercial, ¿no? Y a través de esa experiencia que la llevé por aproximadamente tal vez unos 10 o 15 años, pues un buen día decidí, dije, bueno, me parece que soy buena con la gente de sus negocios, les creo buenos conceptos, analizo estructuraciones, venga, voy a inventarme uno para mí. Y la primera vez que me moví de país, pues me fui a Guatemala con la idea de decir, voy a crear un concepto de negocio para mí y voy a desarrollar ese concepto de negocio que yo voy a poner. Porque cuando estás comenzando con tu carrera como persona independiente, es difícil mantener un flujo de negocio continuo como diseñador. Es lo que sufrimos los diseñadores en nuestros inicios de carrera. Entonces tienes problemas con mantener clientes todo el tiempo, un flujo continuo de clientes, cómo estableces tu marca personal, ¿verdad? Y yo me di cuenta en aquel entonces, estamos hablando por ahí de 1996, que sí, pues por mucho que el mercado de nuestro país en ese entonces empezaba a abrir brecha para los diseñadores, pues el flujo que yo buscaba no era el que yo tenía. Y yo dije, bueno, he aprendido a conocer negocios, venga, vamos a abrir un negocio. Y esa aventura me llevó a usar esos conocimientos y moverme a Guatemala, más que todo porque la economía de Guatemala era un poco más accesible que la de El Salvador, siempre lo ha sido. Y había logrado yo unos pequeños ahorros y me fui de mochila al hombro, pensando me voy a Guate, voy a viajar, porque esa fue la motivación, me voy a viajar a Guatemala. Voy a ir a conocer Guatemala, voy a ir a turistear en Guatemala y si me gusta me quedo y si no pues me regreso. Tenía en aquel entonces un contrato con Pops y pues ya, mochila al hombro, llegué a Guatemala y me terminé quedando 18 años desde mi vida en Guatemala y creé un negocio que era un concepto nuevo que 20 años después cambió totalmente la dirección de la hotelería en Guatemala. Pero inició así, yéndome a ver qué negocios había, qué hay, qué existe, qué le gusta a la gente, qué es bueno, qué es atractivo, por qué es atractivo, qué le ve la gente a este negocio que es atractivo. Y luego pues incorporar ya lo que tú aprendiste, que son los estudios base que tienes y un poquito de toda esa sal y pimienta que les decía que tengo un poco revuelta. Pero sí, es mucho de multidisciplinas. Yo creo que los diseñadores que en algún momento establecemos esa capacidad de saltar de una disciplina a otra y entendemos que para ser un diseñador que tiene un aspecto o un espectro que puede ofrecer un espectro más grande, pues debemos de empaparnos de muchas disciplinas distintas. Y conocer un poco de todo y de tus clientes te llena muchísimo porque cada persona es un rubro distinto del que aprendes, que no sabes cuándo va a volver a servirte en el camino de tus decisiones. Entonces eso, no sé si responde tu pregunta como tú lo esperabas, pero es lo que puedo compartirte. Qué interesante historia, Mónica, y pues justamente de esa capacidad de innovación es que me gustaría que siguiéramos conversando, ya que es un elemento cada vez más y más importante, que es en serio clave, no solo en el mundo del diseño, sino en todas las áreas a nivel profesional. Pero en el caso del diseño de interiores, ¿cuáles son los elementos en los que tú pones atención para innovar y qué estrategias utilizas si estás constantemente revisando tendencias, tecnología? ¿Cómo? Dinos algunos de tus detonantes. Bueno, para mí, quizás contarte un poquito de mi aventura por Guatemala, porque es una parte muy importante de la influencia que para mí ha tenido en mi vida como diseñadora ese momento en mi vida, ¿no? Yo llegué a Guatemala y en ese pequeño estudio que hice, tenía 3 negocios que contemplaba en Guatemala porque hablabas con la gente y te decía hay una necesidad de esto. Los 3 negocios iniciales que pensé que iba a abrir y que empecé a estudiar el mercado fue una
empresa que hacía transporte de turismo o hacía transporte estudiantil. Ese fue el primero. El segundo fue un como hotel de perritos, porque pues era algo novedoso y no existía. Y el otro fue un smoothie bar, right? Jugos y bebidas y cosas de fruta. Y porque yo notaba que el extranjero, bueno, primero me mudé a Antigua Guatemala, ¿no? Una ciudad cosmopolita con gente de todas partes del mundo. Y eso fue lo que me atrajo a Antigua. Yo quería tener contacto con otras culturas, con otras maneras de pensar, con otras visiones de la vida, con lenguajes distintos, gentes de otras partes del mundo. Y creo que en aquel entonces, en el 96, 93, El Salvador no tenía eso, Guatemala sí. Entonces lo que me atrajo de la ciudad de Antigua fue esa multiculturalidad, esa cantidad de gente de todas partes del mundo que estaba en aquella ciudad chiquita, que para ese entonces me pareció una ciudad en la que no me daba miedo mudarme. Y estaba tan cerca de El Salvador que me podía ir una tarde y volver a regresar a mi casa con mi familia. Entonces la aventura no era tan temerosa. Así fui a dar a Antigua Guatemala y cuando ya decidí, tomó un año irme a Guate porque tenía compromisos en El Salvador. Y eventualmente un día me senté y no tenía más compromisos. Y agarré, como digo, mi mochila y fui a Guate, ¿no? Pasé 6 meses buscando a qué negocio habría, porque sabía que diseño no era, que tenía que buscar un negocio que, como lo pensaba en aquel entonces, me diera la gotita de agua económica de todos los días. Y ahí encontré mi nicho. Dije, bueno, lo principal, Verónica, creo que para mí fue encontrar algo que yo dijera que me gustara, que le tuviera amor a lo que quisiera hacer, ¿verdad? Y inicié abriendo un bar de jugos y frutas. Me encantaba la idea de poder compartir todas esas variantes de tanta cosa tropical con tanta gente extranjera que llegaba y había mucho mercado. La gente que viene a otros países, a nuestros países, siempre está inquietado por la comida, la fruta, la cultura, el exchange, todo esto, ¿no? El smoothie bar de un día para otro, en menos de un año, se perdió porque tuvimos aquel entonces septiembre 11. Ajá. Y me quedé sin nada. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? 6 meses estuve pensando, me he vuelto de vuelta a El Salvador, vuelvo otra vez al estudio de arquitectura, voy a trabajar en esto y es lo que conozco. Y conocí unas personas en el área de viaje con los que encontramos una vivienda, una casa grande. Y la aventura llevó a una propiedad muy grande que permitió que montara un hostal. Platicando con gente extranjera, me dijo, ¿puedes poner un hostal aquí en esta casa? Y yo pregunté, ¿qué es un hostal? Y me dice, pues es un hotel con habitaciones compartidas. Tú haces que la atmósfera sea muy social y cada persona renta una cama. Y dije, no conozco eso. Y nosotros pensamos en nuestra cultura, ¿quién va a querer dormir con otro extraño? No, eso no es posible. Pero sí lo es. Y creo que la razón importante de ese cambio fue el tener apertura mental, el no tener un prejuicio, no establecer un prejuicio, porque culturalmente tenemos una manera de pensar muy distinta, como la gente viaja en nuestros países o cómo te quedas en un hotel y cómo vas a compartir con extraños, ¿no? Pero yo pensé, bueno, parece que sí puede ser esto, vamos a estudiarlo un poco. Hice un pequeñito análisis de hostales, empecé a investigar qué era un hostal, su concepto, cómo se desarrollaba el concepto de un hostal, quiénes venían al hotel, quiénes eran los posibles clientes y para no hacerte corto, en un periodo de más o menos 1 mes y medio, el plan del hostal surgió. Y a partir de ahí, la historia, pues son 18 años después, en donde el plan comenzó con una servilleta y terminaron siendo 18 años de la mejor experiencia de mi vida, porque a través de eso logré tener y empaparme de tantas culturas, maneras de pensar, maneras de vivir la vida, filosofías.
locuras, porque pues hay cada loco con el que te encuentras que parece muy divertido, y la influencia de todas esas personas hoy en día diría que es una de mis, le dio a mi mundo de diseño una cualidad muy distinta, porque veo casi siempre los proyectos sin prejuicio, con una apertura mental que muy pocas personas han tenido contacto con. Eso era algo que yo quería destacar de tu personalidad, que tú eres una persona fácilmente relacionable. Te comunicas con mucha facilidad con la gente y desde siempre lo fuiste. Entonces, yo creo que eso es clave también en este tipo de negocio. Una persona introvertida le hubiera sido muy difícil o hubiera tenido que buscar un socio. Mira, yo tuve chicos que contrataba y me daba risa porque tuve un chico que lo recuerdo mucho, un chico de acá de los Estados Unidos, del área de Connecticut, Vermont, que era un huésped que amaba estar en el hostal, se sentaba en un rincón, en una de las mesitas allá, se le veía reír y disfrutar, pero no le hablaba a nadie. Y yo decía, qué interesante esta persona, me llamaba la atención. Ahí sí me sentaba a platicar con él y vas descubriendo las personalidades y nos hicimos amigos, ¿no? Eventualmente, su nombre es Sam. Eventualmente un día le digo, Sam, ¿no quieres trabajar atrás de la barra de bar? Y me vio con cara de susto. Yo, atrás de la barra de bar, pero sí, a mí me da pena. Y le digo, mira, ¿estás en otro país? A toda la gente que está aquí no la vas a volver a ver nunca. Sí, no hablo español. No hablo español, no necesitas entonces extranjeros. Venga, vente detrás de la barra de bar. Y la gente, él se sentó atrás de la barra de bar. Para no hacerte largo, Sam se quedó con nosotros aproximadamente un año. Y lo extrovertido salió por la ventana. Un día después, 6 meses después, le digo, oye, he creado un monstruo. Eres una amenaza con las chicas, ¿eh? Ya el chico te un plan sentado en la esquina no existe. Yo creo que es el environment. Pero también no es fácil para todo el mundo tener esa facilidad de sentarte con un completo extraño y platicarle y abrir esta comunicación, ¿verdad? Y lo sé porque en mis viajes he descubierto tantos países en donde pues la gente te mira con cara de, esta persona está un poco loca. Y yo tengo que vivir que me ven con ojos extraños y me ven a veces como que estoy un poquito chiflada y digo, bueno, pues esto es lo que hay. ¿No? Es lo que hay. Pero bueno, también, a mí no nos extraña para nada ese tipo de situación. Ya, entonces de repente dices, bueno, pero tengo un poco de loco bueno, ¿no? Y mis experiencias han sido más buenas que malas. He recibido más puertas abiertas, más aventuras, más gente bonita en mi vida que lo que hubiera sido si no hubiera tomado ese riesgo, si no hubiera sido capaz de sentarme un buen día platicando con un completo extraño que 2 días después me llevó a conocer Venecia, por ejemplo, ¿no? Wow. Pero pues sí, creo que también siempre soy una persona que le encanta a la gente y también si hablo de características que a mí me ayudan en mi carrera, es que me gusta observar y he llegado a sentarme en una plaza en Nueva York, sentada en un parque, solo porque me encanta observar a la gente. Y me pongo con una libreta, dibujo, hago sketch y dibujo esa locura, esa monumental locura de personas, porque me gusta observar. Es súper interesante observar a la gente. Sí, comparto con Mónica eso. Y observar también con enfoque, tener claro lo que quieres observar. Por darte un ejemplo, a nivel de la carrera, ¿no? Yo viví 18 años en Guatemala, ¿no? Nuestra cultura, nuestro sistema, nuestra construcción, nuestros elementos constructivos y arquitectónicos son similares. No hay mucha diferencia. Y de repente me encuentro en Estados Unidos iniciando de nuevo la vida y con un sistema arquitectónico completamente diferente, con códigos de la arquitectura que en nuestros países no existen, o si existen nadie les toma en cuenta. Lo primero que hice fue que, bueno, yo tengo que ir a observar cómo hacen. Venga, vámonos a una obra. Y una buena tarde decidí entrar a una obra de construcción, así nada más porque sí, tocar la puerta, preguntar y decir, yo quiero estudiar un poco de esto, estoy estudiando, si usted me permite, yo vengo a voluntariar, quiero conocer un poco cómo es el sistema constructivo.
y sin sentirlo me abrieron la puerta para observar no solo cómo construían, lo que usaban, los materiales, los elementos, las características, sino observar a la gente también. Sí, cómo se movían, cómo interactúan. Sí, cómo interactuaban, cómo se comportaban, las medidas de safety que usaban, las características generales que yo observaba, que yo tenía que tener en cuenta para que yo pudiera aprender. Y lo mismo sucede con otros proyectos. La observación es una clave importantísima y para eso hay que detenerse a observar como el que está detrás de una cámara, ¿verdad? Pero no como hoy en día, que las fotos se toman todo el tiempo, observar con ojo clínico, a ver cómo el flujo en un negocio surge. Como en un parque, te sientas en un parque, vas a ver que hay muchos caminos que la gente ha hecho. Y esos caminos son los que deberían de convertirse en los paths de construcción donde la gente va a caminar, porque ya los usan, ya los caminan. En un negocio igual, te sientas, observas a los clientes, observas el espacio, observas las configuraciones, observación. Entonces, para mí, esa ha sido una skill que yo tengo que me permite a veces ver un poquito más allá, observar. Y también un toque de piel con la gente, ¿no? Sí, tú sabes que yo siempre relaciono esa capacidad de observación a las clases que tú y yo recibimos de dibujo del natural. Sí. Porque ahora que algunas instituciones parten del diseño digital y sus alumnos ya no usan la mano, esa capacidad de observación es más corta. El detalle ya no lo ven. Y a nosotros nos ayudaron esas 4 clases, esos 2 años enteros de dibujo del natural, porque el ojo se afina. Se educa. Sí. Aprendes a observar con sentido. Sí. Eso sí. Y también hoy también hay muchas influencias, ¿no? El hecho que tenemos esta retentiva tan corta que se va haciendo cada vez más corta porque estamos bombardeados de contenido todo el día, ha causado también problemas en que la concentración, la observación, la capacidad de retención está perdiéndose. Y creo que es una de las cosas que a los diseñadores, yo les digo, no olviden el momento de decir, voy a observar, me voy a sentar en el lugar en el que estén creando, en el diseño que estén haciendo, si es un espacio que ya existe, a sentarse, a ir allí y volverse un cliente o a una casa, a un terreno que esté vacío, a sentarte a observar lo que pasa en el ambiente de ese lugar, para tomar una decisión y observar cosas que a lo mejor le van a servir en esa toma de decisiones creativas que va a tomar para crear un aspecto que le va a ayudar a destacar un elemento del espacio. Totalmente. No, con Vero tenemos siempre eso de que, o sea, de verdad la capacidad de atención cada vez es más limitada. Y con Vero, o sea, siempre que nos vemos, siempre andamos observando todo. O sea, hemos notado cosas que la mayoría de gente ni siquiera se dan cuenta que están ahí. Nosotros de repente como, hey, eso está tapando, eso está fuera del lugar, falta aquí esto. Y ya vivimos como en ese modo. Y es bien interesante realmente. Ahora, sí, ahora dime. Ahora yo tengo una pregunta. Como diseñadora de interiores, además de, bueno, la gestión del proyecto, también sos parte clave de un equipo. Así que, ¿cómo es trabajar con otros miembros de este equipo que podrían ser contratistas, arquitectos y demás personal para que todo funcione como un reloj bien engranado? Como mujer en el diseño, de compartirte que en todos los países en los que he trabajado hay siempre una común factor con el que yo tengo que luchar al principio de abrirme brecha. Y es que el diseño y la construcción no son rubros típicamente femeninos. Son industrias que en su mayoría son un 80% masculinas. Tal vez no sentados detrás de un escritorio, porque muchos diseñadores femeninos detrás de los escritorios, pero en la obra, en el desarrollo físico de una obra de construcción, pues no somos tan comunes las mujeres. Entonces, la barrera que encuentro
aún acá en Estados Unidos, que tenemos una cultura menos machista, encuentras que hay una barrera de relación femenino-masculina. Entonces, yo como interactúo con eso es primero demostrando mi capacidad como arquitecta, diseñadora que soy, y aprendí que mi brecha de romper esa división, esa pequeña línea invisible que existe, es que yo aprendí a hacer todo lo que tiene que ver con construcción con mis propias manos. Si yo demuestro que tengo esa capacidad, la apertura es diferente, los equipos funcionan distinto. Interesante. Entonces yo te sé hacer carpintería, electricidad, desde repellar una pared hasta poner tabla yeso y pizza con mis propias manos. No que lo haga, por supuesto, aunque sí me ha tocado muchas veces hacerlo, pero el hecho de saber cómo hacer la labor manual en equipos de construcción abre la puerta por completo. Desde los ingenieros, los arquitectos y la mano de obra adquiere un respeto muy diferente a ti como profesional, porque saben que tú puedes entender que cómo es su trabajo y cómo lo va a elaborar, y si les vas a pedir y demandar o exigir el cumplimiento de cierta fase, también saben que tienes la experiencia para poder decir si lo puede hacer, cuál es el reto que tiene que cumplir para desarrollarlo. Ahora, con equipos multiculturales en el área de diseño, ingenieros, contratistas, pues la verdad es que creo que yo me divierto mucho. Me encanta trabajar con todos estos tipos de gente, porque el trabajo de diseño, cuando ya pasa del papel a la realidad, se compone de retos muy distintos y de elementos diferentes. Se compone de tener mentes creativas que se unen, se compone de seguir un plano. A veces hay que enseñarle a alguien a seguir un plano. Se compone de dirigir con mano firme, pero con entendimiento que es un trabajo físico, que es un trabajo cansado, que tienes que hacer el trabajo lo más agradable posible, que la gente se tiene que divertir con lo que está haciendo también. Y las diferencias entre culturas y niveles educativos también son muy grandes. Tienes un ingeniero que estudió muchos años para tener una carrera que va a hablar de estructuras y que te hablará de todo lo que tiene que ver con que lo que estás haciendo no se te caiga, ¿no? Y luego tienes a alguien en mano de obra que muy posiblemente no sabe ni leer ni escribir, pero si le pides una pared de 3 metros, te la construye. Entonces creo que el don de gente es el poder llevar el nivel de no ser una persona o un profesional engreído, un profesional que se puede comunicar o relacionar con los niveles educativos, ayuda también a que tú tengas empatía con cada una de las diferentes características de cada persona que forma parte de un proceso de construcción. También el que tengas criterio de dirección, hay que ser de mucha mano firme, es la verdad. Mira, quiero contestarle a Ale algo que preguntó. ¿Cómo me mantengo al día con las tendencias? Busco, doy seguimiento a 3 escuelas que me gustan mucho y a una empresa que para mí ha sido una empresa que siempre está innovando, que me atrae mucho. Se llama IDEO. Y sí. Entonces sigo mucho sus propuestas, sus contenidos, sus proyectos. Veo lo que están innovando, en qué están trabajando, y eso me mantiene en vibra. Pero también soy una persona que le gusta mucho incursionar en la tecnología, ver qué son las nuevas tendencias que se están haciendo en cualquier aspecto, desde una patineta nueva que surge hasta un programa nuevo. Y el moverme a Estados Unidos me obligó a autoestudiar, hacer un análisis autodidacta, porque el cambio de país me hizo sentir obsoleta. Entonces, llevo 2 años estudiando la construcción, los sistemas, los códigos, la arquitectura local para poder estar acorde con lo que estoy trabajando. Y también uso mucho recurso, parece mentira, de YouTube, en donde tú vas aprendiendo hoy en día, que tenemos esa facilidad, cómo hacer todo lo que tú necesitas hacer. Evidentemente está saturada de mucha información que no, pero te va manteniendo siempre vibrante. Y luego
cuando me di cuenta, tuve 2 años en donde estuve viajando y viví una vida nomádica, nómada digital por 2 años. Ese empape con toda esa cultura del mundo nómada digital te hace ver la vida con todo lo que hoy en día las generaciones más jóvenes están haciendo para sus desarrollos profesionales. Entonces, es el poder conocer lo que otras culturas hacen, el poder ver lo que otros países están haciendo, cómo se ve el diseño, cómo se hace, y el tomarte el tiempo a estudiar. O sea, tenemos que ya hay que enfrentar que los cambios vienen y vienen muy fuertes, ¿no? También me gusta leer revistas de diseño, leo las revistas de diseño. Cuando me empapo de aprender algo nuevo, lo aprendo el programa, el software, aprendo ahorita tomé casi 6 meses de marketing para quitarme la obsoleta en el área de marketing que tenía. Y me di cuenta y dije, Dios mío, hay que hacer un mayor para hacer ahora marketing, porque hay que volver a ir a la universidad. Son 5 años de escuela hacer marketing hoy, con Facebook, nada más. Y entonces siempre trato de estar consciente que para mantenerme al día tengo que estar siempre pendiente de lo nuevo que está ocurriendo, de las cosas que están haciendo. Eso es muy importante que nuestra comunidad lo escuche, porque para las nuevas generaciones que creen que con la primera titulación basta, no, es solo el inicio. Tenemos que mantenernos vigentes si en serio queremos seguir trabajando, en este caso en el diseño interior, para conocer, ¿verdad? Todo lo nuevo que está surgiendo, nuevos lenguajes, nuevas formas de relacionarnos, materiales, etcétera. El mundo es interminable. Y bueno, la última pregunta, Mónica, es ¿cuál es tu legado al mundo? ¿Qué le quieres dejar al mundo? Esa es una pregunta interesante. Pues mira, tengo un proyecto en puerta. Como sabes, estoy trabajando ahora con los tiny homes. Y en el análisis que hice del último 2 años, tratando de entender si esa era la industria con la que yo iba a dirigirme, descubrí un concepto de un tiny home community que estoy tratando de crear, que muy posiblemente cambie la industria del área de RVs, de casas móviles. No te puedo contar más porque lo tengo ahorita en un non-disclosure, pero yo le quiero dejar al mundo un cambio en donde le mejore la vida a la gente, porque pues para eso somos los diseñadores de interiores y arquitectos, ¿no? Pero con una significación de hoy en día, creo que después ya a mis 50 años de edad, llegas a un punto donde ya tus conocimientos te gustaría poder compartirlos. Poder compartir la experiencia que tienes, pasar a donar un poco de tu tiempo enseñándole a las generaciones nuevas todas esas cosas que hemos venido platicando, en donde para que la mente se abra, una expansión de mente distinta. Entonces, de ahí vino que decidí ser parte de voluntariado de mi tiempo para mentorías de gente que está tratando de abrir sus negocios, perdón. Porque pues ese es mi fuerte. Entonces, si puedo ayudarle a alguien a tener un negocio exitoso con la poquita influencia y conocimiento que pueda yo otorgarle, pues es para mí suficiente, porque no es fácil el mundo de los negocios. Y también no ha sido más fácil después de la pandemia, tanta gente que ha tenido que reinventarse y no sabe cómo comenzar de nuevo. Eso es lo que me gustaría. Y eso es en lo que estoy trabajando hoy en día, y el por qué divido mi tiempo en esos 2 aspectos, ¿no? Interesante. Bueno, Mónica, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, todas esas vivencias que realmente trae todo lo que esté en la industria creativa, que es una aventura constante. Lo es, sí. Sí que, pero una aventura divertida, ¿eh? Sí, y siempre hay que hacer lo que uno ama. Creo que ese es un consejo siempre, hay que hacer lo que uno ama. Totalmente. La vida está muy corta, la vida para ir por ahí haciendo lo que uno no quiere. Así que hay que aventarse. Absolutamente de acuerdo contigo y con Ale, que pues él lo sabe, él lo hace, él lo vive también. Uh-huh. Así que igual de mi parte darte las gracias, Mónica, por aceptar la invitación, por compartir con la comunidad de Creatium y con Diseño UNE
tus experiencias, tu pasión, que la podemos notar en tu voz, es evidente. Definitivamente. Así que bueno. Muchas gracias por la invitación también y pues aquí estoy a sus órdenes. Si un día de estos quieres poner por ahí y compartir un poquito más de cosas específicas, pues me avisas, estoy a tus órdenes y mucho gusto, Alex, a por compartir contigo hoy en la tarde y pues que sea la primera de muchas. Así que Gracias. muchas gracias. Igual. Gracias. Bueno, esperamos que hayan aprendido mucho, que hayan tomado nota y también se hayan inspirado escuchando a Mónica Martínez. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Chaito. Bye.